La Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez en La Báscula, el peso de las ideas. Sin duda alguna, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Y hoy, como todos los viernes, me acompaña mi amigo el maestro Juan García Quevedo. Maestro, ¿cómo ha estado? Pues hombre, un poquito desvelado, pero bien. Aguantando el frío otra vez, ¿no? Aguantando semana dura, el frío otra semana vez, dura. Sí, semana dura. Sí, semana dura, pero no solo para nosotros, semana dura para el presidente. Qué duro le fue, ¿eh? Sí, hombre, caray, fíjate que siento yo que el señor presidente debe irse a este lugar de Veracruz donde hacen limpias. ¿Catemaco? O sea, todo le sale mal. Es decir, últimamente todo le sale mal. Sí, como que la espiral subió al punto de que todo saliera bien y de repente paz. Todo le sale mal. La entrevista que dio el funcionario que puso al frente de la secretaría, la cuestión de las casas, el no aplauden, ese no aplauden, bueno, quedó como la frase. Sí, se olvidó el mensaje central y se quedó eso, ¿no? Sí. Y eso es error de alguien que no apagó un micrófono, alguien que no oprimió el botoncito rojo, sí, que ese es o sea, alguien que realmente tiene pues un nivel en la jerarquía muy, muy inferior, se le olvidó. Nosotros estábamos transmitiendo en vivo y fue la cuarta o quinta frase que se escuchó fuera de discurso. Nosotros decíamos, a ver, lo apagamos, así nos está llegando la señal. Bueno, pues lo apagamos, no lo apagamos, no, pues así llega, pues así déjenla. Ahora, la realidad es la siguiente, es decir, los periodistas no tienen por qué aplaudir, no, ni deben aplaudir. La relación entre el periodista y el político es una relación fatal, necesaria, obligada. Desgraciadamente, al político aquí en México no se le cuestiona, no se le hacen preguntas, no se le pone en el contexto de que se defina respecto a ciertos temas de su agenda. Yo pienso que tenemos un periodismo menos domesticado, pero todavía sumamente domesticado ante la autoridad política. Entonces, el político está acostumbrado a ser aplaudido. Le encantan los aplausos. Un periodista no tiene por qué aplaudir. Puede haber periodistas agresivos, puede haber periodistas que hagan preguntas incómodas. Estos son los mejores periodistas. Los que hacen preguntas incómodas. Los que aportan a la democracia, los que hacen estas grandes relaciones. Los que hacen posible la democracia, justamente, Sergio. Exactamente. Los que hacen posible la democracia, es decir, los que hacen posible que la opinión pública se nutra de verdad de información importante y donde los medios sean uno de los grandes contrapesos al poder político. Es decir, yo siento que si los medios no son un contrapeso al poder político, pues hombre, mejor oigamos música ranchera, ¿no? No, de verdad, sí, de verdad. Lo entiendo. Entiéndeme, es decir, yo, por ejemplo, me ha tocado ver ahorita con el fenómeno de Podemos, barras de... Que encabeza un periodista. Barras, cierto. Sí, barras de opinión donde, bueno, se le echan encima al funcionario. Sí. Al funcionario, sea el presidente de la República, Rajoy, o el que sea. Y el funcionario responde. Tiene que responder, claro. No se asusta y no dice, ay, no sale por la tangente. Le dice, a ver, mientes, tu dato está equivocado. Y hay esa confrontación de ideas. Exacto. Que permite que el público se nutra. Pero aquí el funcionario tiene pavor a confrontar al medio y el medio tiene pavor, digamos, pavor, llamémosle también pavor a confrontar al funcionario. ¿No? Todo depende de qué nivel sea, ¿no? Sí. Pero sí hay una relación más basada en el miedo, más basada en el cuidado, por llamarla de manera elegante, que en lo que debería ser, ¿no? Usted, mi querido Sergio, es muy elegante, pero es pavor, es pavor.
pavor hacerle al señor presidente una pregunta incómoda, pavor de hacerle al secretario de Hacienda una pregunta incómoda, pavor. Es decir, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la palabra como hogar de la política y la reflexión, pues simplemente se hacen a un lado. Se hacen a un lado para que volvamos otra vez al discurso político, simplemente dicho a un medio. Sí, a un medio visto como una unidad, o sea, a tal medio o a todos los medios vistos como uno solo, claro. Cualquiera de las dos opciones. Sí, a la construcción de un pensamiento único y no a la construcción de un pensamiento dialéctico a partir de la duda. Exacto. ¿No? Donde perfectamente pudiera decir algún medio, oiga, no me parece, señor presidente, no me parece que que esté nombrando un subordinado para que investigue este asunto, que yo creo que es la pregunta que daba y había respuesta. El presidente tendría por qué no es el primer país donde los subordinados vigilan a sus jefes y los vigilan bien. No sería la primera vez que pasa, pero esta relación que bien toca, maestro, impide que haya eso, tanto la pregunta como la respuesta. Bueno, pero también vamos a matizar las cosas. Yo creo que, el problema es estructural. Sí. Desgraciadamente no nos queda mucho tiempo. Pero no, nos queda un programa entero. Ah, bueno, sí, perfecto. No se preocupe. El problema es estructural, es decir, los ministros de la Suprema Corte son propuestos por la presidencia y avalados por el Senado. Avalados. Aprobados, sí. Sí. Aprobados o no aprobados. Pero el Senado si quiere interviene. Ahora, en un funcionario que tú nombras y le dices, investígame a mí, lo de las famosas casas, pues el funcionario sabe quién lo puso y sabe quién lo puede quitar. Pero en este caso el funcionario se quitó solo. Sí, sí, muy rápido también, ¿no? Sí, muy rápido. Muy rápido, porque no había necesidad de hacerlo tan rápido. Pero si quiere, me gustó mucho este punto para el tema que yo veía o que quería que viéramos entre la semana, que es este asunto. Fue una semana plagada de corrupción, no porque hubiera datos duros, sino porque en el ambiente flotó esta información de corrupción, de conflicto de intereses, de tráfico de influencias, estos nombramientos y esta relación prensa-políticos que no permite que rápido se arreglen las cosas, sino que hace que las bolas de nieve sean muy lentas y por lo tanto duren más tiempo. ¿Regresamos en un minuto, maestro? Sí, cómo no. Gracias, regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Les dejo los teléfonos 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles. Nuestros mecanismos de contacto. Regresamos con ustedes en un minuto. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Hoy viernes con el maestro Juan García Quevedo. Maestro, traíamos un debate, no, yo no aspiro a debatir con alguien como usted, no, maestro, la verdad, no. Claro, la verdad claro. No aspiraría, me iría como en feria, pero sí comentábamos que uno de los problemas que han existido históricamente es que la prensa en México históricamente ve las cosas en blanco y negro, no ve matices, que los grandes políticos de la historia han estado acompañados de periodistas que en un primer momento los contrapunteaban, pero que a partir del debate que tenían fueron creciendo y creciendo a la par. Uno de los grandes casos es Jean Daniel del Observador y François Mitterrand, que empezaron contrarios y al final terminaron siendo no solo grandes amigos, sino
participando en un proyecto de la izquierda socialista y haciendo una modificación histórica a lo que era la Francia de aquel entonces. Pero en México, cada vez que un escritor, periodista o intelectual ha buscado o ha sido buscado por el poder, inmediatamente los puristas lo deslegitiman. Si Krause se acercó o tenía similitudes con el PAN, Krause ya no sirve de nada, es un vendido. Si Rolando Cordera se acercaba al priismo en ese caso, o el priismo lo buscaba para ayudarlo, después de críticas fuertísimas de Rolando en el Partido Comunista, después en el PSUM y después en el PRD, etcétera, hay unas críticas muy fuertes. Se crea este asunto de los intelectuales orgánicos. Entonces, cualquier intelectual que se le acerque al gobierno, automáticamente ya es igual de malo que el gobierno. No hay matices. O es blanco y le pegas al gobierno, o eres negro y eres su aliado. La prensa no alcanza a distinguir otros matices, escalas de grises entre estos dos colores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo. Y aparte, estás hablando de Rolando Cordera, que es obviamente una de las inteligencias de izquierda más lúcidas que hay en el país, más ecuánimes, más brillantes, que desgraciadamente, y este es el asunto, desgraciadamente no pueden estar ante un micrófono de la radio entrevistando a un político. O en Nexos, al principio, ¿te acuerdas? En esta barra de opinión donde está otra gente brillantísima, Aguilar Camín, que tenía su barra. También atacado a Aguilar Camín como intelectual orgánico, el mismo caso. No, yo lo que creo es que al poder, en términos generales, le da urticaria a la inteligencia. O sea, le produce cierta urticaria. Y generalmente los hombres brillantes, los hombres inteligentes, como el caso de Mitterrand, bueno, estaba rodeado de gente brillantísima, Attali, etcétera, etcétera, de gente brillante que no estaba de acuerdo con él y que podían discutir ciertos temas, pero esa discusión, esa reflexión, ilustra al político. En La abeja y el arquitecto, un paréntesis, escribe Mitterrand y dice: me gusta tomar la copa con grandes plumas, pero con mejores oradores. Sí. O sea, buenos para escribir, pero que hablen todavía más. Claro, ¿no? claro. No, esto yo creo que es algo, vamos a decir, es algo que parte de la historia de la estructuración del poder en México, desde el municipio hasta la presidencia de la República. Es decir, si yo te pago, tú tienes que estar conmigo, ¿verdad? Es decir, como si las ideas no costaran, y no costara trabajo tener un diseño ideológico, una concepción de la realidad, ciertas alternativas a esa concepción de la realidad. Hay un cierto desprecio al mérito intelectual, ¿no? Un desprecio profundo al mérito intelectual. Por eso yo quiero invitar en estas próximas campañas que se van a dar aquí en Jalisco, a que existan debates, muchos debates, porque solamente se puede conocer a un candidato, conocer qué es, qué piensa, qué siente, qué ideas tiene sobre la ciudad, etcétera, a través de debates. Sí, la confrontación de las ideas. Sí, porque si no vamos otra vez al discurso retórico, único, partidista, y ya bueno, los partidos están en una crisis profundísima. Pues ya vimos lo que pasó en Grecia, lo que está pasando en España con estos jóvenes brillantes de Podemos. Debe haber debates, deben de debatir los candidatos, debe debatir Villanueva con Alfaro, Petersen con Villanueva, o sea, pero y deben debatir 100 veces. 100 veces en la radio para que los conozcan. Sí. No hacerles entrevistas a modo para que se luzcan, sino
que debatan, que den sus puntos de vista. Y entrevista y debates libres, sin reglas, sin un minuto tú y contra réplica y réplica, y tienes 30 segundos para decir esto. No, esas porque cosas articuladas no llevan a debatir a nadie. Lo que pasó, y usted lo ha visto mucho, Sergio, ha visto que los debates televisivos son 3 señores peleando la presidencia de la República que se ponen a declamar. Sí. Con guiones muy bien estructurados, medidos por grupos de enfoque, sabiendo qué palabra hay que decir, en qué momento no caer, cómo responder a cada cosa. Todo se ve tan acartonado, tan armado. Pero lo que a mí me preocupa es que se ponen a declamar, o sea, son declamadores. Sí. En la televisión, ¿verdad? Sí. Y usted ya terminó, ahora sigue usted, y el otro viene a hacer otra declamación. Es decir, es injustísimo que un pueblo no pueda conocer, antes de votar, qué piensan, qué sienten, cuál es la idea de país, de ciudad, que tienen dentro, que les salga de dentro, es decir, como nuestros programas, Sergio, que nos venimos aquí, tú propones el tema y lo que se... Hombre, si no sé, pues digo, no sé, y se acabó. Tampoco no saber es pecado. Sí, claro. Fíjese, me viene a la mente una escena de una serie americana que se llama West Wing, en donde va a ser el debate por la reelección del presidente americano, y entonces su equipo tarda 2 semanas en encontrar una frase de minuto 30 sobre el problema educativo. Y el presidente les dice no. Total, llegan al debate sin la frase del minuto 30, sin la respuesta. Viene la pregunta y su oponente da la respuesta y la da en el minuto 30. Y el presidente le dice, esa es la frase que mi equipo no encontró, ¿sí? Pero para el problema educativo no se puede resolver en 1 minuto 30. Lo que hay que hacer es bla, y cambia las reglas del debate. Tenemos que irnos a una pausa, maestro, pero déjeme regresar planteando el caso francés, donde hay una democracia sin spots, donde el debate que usted lo que acaba de mencionar, no 1, 2, 3, sino allá es una democracia basada en los debates, en la confrontación de las ideas de los candidatos, y como si no es algo de marcianos, bueno, los franceses a veces, sí, pero es algo que sí sucede, y sucede no tan lejos. Entonces regresamos en un minuto, si le parece bien, con esta democracia en sport. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, ya me están regañando otra vez por no decir los teléfonos, 3641-7414, 3640-2131, @1070 AM y @S Ramírez Robles. Nuestros mecanismos de contacto, esperamos sus llamadas y sus mensajes. Maestro, nos quedamos con este asunto, yo le decía que bueno, no es una utopía hablar de una democracia moderna sin spots. Hay como 2 grandes modelos o 3 grandes modelos en el mundo, un modelo completamente liberal, que es el modelo americano, donde cada quien hace lo que quiere y lo que puede con el dinero que consigue y puede hacer todo lo que pueda con todo el dinero que consiga. No hay límites de nada. Ese es un modelo. Tenemos un modelo híbrido donde el Estado, como el nuestro, pues controla pero financia. Entonces dice, yo te doy dinero, pero te dejo gastártelo solo en estas cosas y hasta aquí. Tercero, hay un tercer modelo, un modelo realmente controlado, donde el Estado le dice, ni te doy dinero, papá, ¿sí? No te doy dinero y te controlo. Entonces, en ese, ¿cómo que no te doy? Sí, no te financio, tú tienes que conseguir tu financiamiento, por una parte, de tus militantes, pero aparte, no te voy a dejar hacer lo que a ti se te antoje no es un asunto de quién consigue más dinero, hay una situación de igualdad. Entonces, el candidato, la forma, que es el caso francés, así
La única forma en que uno puede entender cómo Jean-Marie Le Pen, con una propuesta francamente nazi en Francia, de extrema ultraderecha, haya crecido, es porque hay igualdad entre la extrema derecha o el partido, o cómo ha sobrevivido el Partido Comunista en Francia, es porque en el momento de las campañas las ideas pesan. ¿Y cómo es que pesan? Con una sencilla fórmula: prohibidos los spots. El Estado no autoriza los spots. Hay un asunto que se llama el Consejo Regulador del Audiovisual, el Consejo Superior del Audiovisual, y el Consejo Superior del Audiovisual dice: todos los medios son míos, porque el espectro radioeléctrico es de acá. Entonces, todos los medios tienen, no es optativo o no hablar de política, van a hablar de política. Tienen que dedicarle tanto tiempo a la política y se la van a dedicar de esta forma. Tal día va fulano y tal día va sutano, y entran entonces al debate, y entonces son 2 o 3 o 4 meses de campaña donde no le queda otra al radioescucha y al televidente que meterse a la política a partir del debate y la confrontación de ideas, donde no importa si uno es guapito o es feo, donde importa es las ideas y las propuestas que se están poniendo y la habilidad para decirlas. Pero fíjese, hay una cosa muy interesante sobre el sistema norteamericano, que pocos han reparado en ella. En los Estados Unidos, el protestantismo es mayoritario. Sí. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Los grandes oradores son los clérigos. Sí. Martin Luther King, o sea, los grandes líderes, sí, claro, claro. Entonces, en este mundo de los protestantes, son justamente los grandes oradores los que llenan las iglesias. Uh-huh. Y entonces uno va a la iglesia donde está el orador que le conmueve, que le dice algo, ¿me entiende? La formación norteamericana, si nos damos cuenta, tiene que ver mucho con la palabra. Es decir, sus presidentes han sido buenos oradores. Sí. Obama es un extraordinario orador. Y lo era Reagan. Y Reagan era un actor fundamental. Sí. En la arena política. Hemos despreciado mucho a los norteamericanos en muchas cosas, ¿no? Sí. Es decir, si yo hago una campaña intensísima para que me den $1, $2, $3 y tener dinero para gastar, a mí me parece muy legítimo. Claro. O sea, este es mi candidato, le doy $100 o le doy 10. ¿Y son deducibles de impuestos? Por supuesto. Por supuesto, si no, daría. El dinero para la política se deduce de impuestos. Yo decido, o lo pago de impuestos o lo pago en política. Claro. Que es perfecto, o sea, es una salida muy inteligente, inteligente. Y las elecciones han sido, pues, como usted se ha dado cuenta, reñidas. El mundo republicano tiene mucho músculo, el mundo demócrata también. Son muy críticos ante cuestiones que nosotros podríamos pensar medias frívolas, que si tuvo una novia, que si no tuvo una novia, que si tiene una... Que también parte de este asunto de la ética protestante. De la ética protestante, justamente, ese basamento. Sí. Ese basamento y ese fundamento. A mí el peor de los casos, desde mi punto de vista, es el mexicano. Deje decirle por qué. Sí. Porque los partidos nos cuestan muchísimo dinero. 5,000 millones. Las elecciones nos cuestan muchísimo dinero. Sí. Que todo es culpa de la desconfianza, que todo es culpa de la corrupción, que todo es decir, hay 1,000 culpables. Claro. Pero yo quisiera saber qué partido existe con la cuota de sus militantes para hacer una campaña. Ninguno. Es decir, ¿y por qué el ciudadano tiene que cargar con malos gobernantes y aparte pagarles su partido y su campaña? Uh-huh. Esto me parece a mí profundamente injusto
y lo que cuestan. Claro. Y lo que cuestan. Es decir, le decía en el otro programa, creo, Sergio, esa necesidad de crear partidos fuertes a base de dinero y de dinero y de dinero, no crea partidos inteligentes. Sí, exactamente. Crea partidos con mucha lana, donde se crean ciertas castas, ciertas burocracia, estructura, que dicen nosotros de aquí no nos vamos. ¿Por qué? Porque el dinero es mucho. Y aparte lo pagamos nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Y partidos de quinta, caray. Es decir, perdóneme que me exprese así, pero yo he conocido gente muy importante del PAN que no ha leído, por ejemplo, a González Luna, a Amorín, bueno, y otra menos importante, o también muy importante, que no ha leído ni siquiera los estatutos y la composición ideológica y programática del PAN. Y también del PRI, del PRD, y del PRD. Muchos. Sí. Y del PRD también. Sí, de todos. De todos, no, sí. Este es un mal de todos. Sí. ¿Por qué? Porque tanto dinero corrompe. Uh-huh. Es decir, tiene que corromper. Y si a eso le agregamos la posibilidad del dinero negro en candidatos que van a servir a intereses específicos a la Cámara, entonces, bueno, pues hombre... ¿Está hablando de la telebancada o de otro tipo de interés? De todos. No, los que entran en la cajuela para tomar posesión. No. Aquí hemos visto cosas verdaderamente surrealistas, ¿no? Como, vamos, lo del presidente, pues, que quería que le aplaudieran los reporteros, pero ¿cómo? Sí, ahí... No, el presidente tiene que hacerse una limpia. Desde mi punto de vista tiene que hacerse una limpia porque, hombre, tiene 2 años. Sí. Y parece que está en el 8º año. O sea, 6 más los 2 que lleva. Los 2 de sacrificio del próximo presidente, que le va a dar con todo, ¿me entiendes? Claro. Sí, exactamente, los del siguiente sexenio. Sí, los del siguiente sexenio, Sergio. ¿Le parece que regresemos con este tema, maestro? Regresamos. Regresamos entonces. Estamos en la báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, a nuestro último bloque, la báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Hoy, como todos los viernes, con mi maestro Juan García Quevedo. Maestro, dejamos una idea en el tintero. Dejamos 2. 2. Una, la del debate televisivo. Sí. Entre Kennedy y Nixon, Uh-huh. donde iba a ganar Nixon, Uh-huh. llevaba una ventaja significativa, y por un debate en la televisión, donde se ve un Nixon sudoroso, molesto, Uh-huh. porque no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, Claro. y un Kennedy reluciente, guapo, juvenil, etcétera, etcétera, que fue un factor muy importante. Es el factor que le da la vuelta. Que le da la vuelta al porcentaje de votos. De hecho, en todos los estudios de comunicación política se utiliza ese caso porque son 3 escenarios. Los que escucharon el debate en radio dieron ganador a Nixon. Los que vieron el debate en televisión blanco y negro dieron ganador a Kennedy, que eran los más. Los que vieron el debate a color dieron ganador a Nixon, porque Kennedy, en blanco y negro no se veía una enfermedad que tenía en la piel que lo hacía verse pues enfermo, ¿no? O sea, con la cara roja, etcétera. Ese es el impacto, y por eso a lo mejor también decíamos
que la radio pudiera ser un elemento para las ciudades que fomentara el debate y para los candidatos mucho más Claro, claro, ¿no? Por dos razones, mi querido Sergio. La primera y más importante es el tiempo que pasa las personas arriba de un coche. Uh-huh. Y obviamente, o sea, si usted le toca un atasco, uh-huh, que ya nos tocan todos los días aquí en Guadalajara. Sí, más con las construcciones y todo lo que... Etcétera, etcétera. Hombre, pues usted pone su radio y oye a Villanueva discutiendo con Alfaro, a Villanueva discutiendo con Petersen. Con Petersen, y pues siquiera se divierte. Sí, si se ven a la cara discuten. No, si espotean, no discuten. Claro. O sea, siquiera el automovilista se divierte. Claro. ¿Por qué? Porque algo que tiene que tener la política también es diversión. Claro. O sea, todo juego teórico, toda capacidad retórica, toda posibilidad dialéctica, sí, para revertir. De ironía, de sarcasmo. Ironía, todo sarcasmo. Hombre, es extraordinario. Sí, pero esta es una sociedad, bueno, sobre todo la tapatía, me he dado cuenta, muy reacia al conflicto, a cualquier y se confunde el debate con conflicto. Es que ya están alegando. Pues qué bueno que aleguen, qué bueno que discutan, qué bueno que confronten. Claro. Pero es que es alegón, va a ser abogado porque es alegón. Sí, bueno, pues, sí, no. O sea, ¿y qué tiene de malo que sea alegón? ¿Qué tiene de malo que responda? Entonces, si dos candidatos que deberían contraponer ideas todo el tiempo no lo hacen, ¿cómo nos van a dar o cómo vamos a ver las ventajas y desventajas de las diferentes ofertas políticas? Claro, o sea, no sabemos qué, o sea, es decir, el candidato guapito gana, o sea, como se dice, retrata o no retrata. Sí. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, es un simplismo. Es un asunto ya de un simplismo. De un simplismo extremo. Sí. Si es conocido, si no es conocido. No, el político, fíjese bien, el político en México es un personaje desconocido. Uh-huh. Todo político es desconocido. Generalmente usa las palabras para ocultar ideas. Y no para decirlas, claro. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y claro que no les gustan los programas de radio, de debate y demás cosas. ¿Por qué? Porque hay que defender posiciones. Y al defender posiciones, uno te está explicando por qué es del PRI y el otro por qué es del PAN y el otro por qué es del Partido Movimiento Ciudadano. Es decir, y hay cosas decía el maestro Muñoz Ledo, una frase que se me quedó grabada, o sea, sin el insulto, el debate parlamentario pierde el 60% de su sabor. Claro. O sea, pero no solo el parlamentario, cualquier debate. O sea, pero claro, una forma fina de insultar, ¿no? Sí, pero si en la cantina no puedes decirle, estás pip. Ahora, no es cierto, qué mentiroso eres. Ahora, o sea, acuérdese, Sergio, de nuestro recorrido histórico en el Congreso. Antes, los diputados, todos traían pistola. Eso es cierto. ¿Se acuerdan, no? Sí. Y no solo para defensa propia. No solo para defensa propia, muy buena. Traían su pistola. Claro. Hasta que llegó el momento en que tuvo que haber un acotamiento a la pistola porque se la sacaban muy seguido. Sí. Entonces, dejaban la pistola, aunque usted no lo crea, dejaban la pistola, que fue una norma. Sí, muy difícil de llevar a cabo, por cierto. Pero nadie la quería aceptar. Antes de entrar al recinto parlamentario. Así es. Cuando, por supuesto, hubo otros diputados que traían de a dos, ¿no? Claro. Entonces dejaban una y se llevaban otra claro. Es decir, hemos caminado bien en muchas cosas, muy mal en otras cosas. Claro. Nuestros políticos generalmente han sido de ocurrencias, más que políticos de libros, de textos, de reflexiones. No hay
y así se dice en el Congreso, no hay conflicto político, desarreglo político, que no se resuelva en torno a una botella de tequila o a una botella de whisky. Un par de puros, un par de puros. Bueno, pero lo importante es que si usted ve el canal del Congreso y tiene insomnio, Sí. se va a dormir. Se va a dormir. Se va a dormir, ¿por qué? Porque ponga usted el canal del Congreso. Sí. Y llega el momento en que te duermes porque te duermes. Sí, salvo No las sesiones. no necesitas contar borreguitos ni nada de eso. Nomás oírlos y es irse a dormir. Sí. Y más cuando llegan con sus textos terribles, Sí. que no lo saben leer bien porque no los escribieron. Claro. Sí, hay una... volvemos a un desprecio hacia la palabra y hacia el mérito intelectual, ¿no? Y en esta elección yo le aseguro que va a haber un alto abstencionismo. Va a haber un alto abstencionismo bien merecido, ¿no? O sea, lo que ha hecho el PRD han sido barbaridades imperdonables. Lo que ha hecho el PAN con su reforma político-electoral es imperdonable. Imperdonable, es decir, la traición a su bisabuelo, ¿verdad? Sí. Sufragio efectivo, no reelección. O sea, bueno, en fin, imperdonable el dirigente del PAN. Y lo que ha hecho el PRI, imperdonable que un presidente del PRI te muestre la cantidad de relojes de gran marca que tiene, y le tomaron su fotografía y todo en el periódico, le tomaron su fotografía y todo en el periódico, y lo único que se le ocurrió, Sergio, Sí. es decir que era un enamorado del tiempo. Imagínense que yo le pongo aquí 10 Rolex y le digo, no, es que yo soy un enamorado del tiempo. Ah, carajo, ¿no? O sea, con uno basta. Con uno basta. Sí. Déjame leer una llamada que nos acaba de llegar. Marco Villanueva nos dice, están hablando de los candidatos del PAN y dan por hecho que el candidato es Petersen, pero falta la elección del domingo. Tiene razón, Marco, yo creo que nos estamos adelantando el tiempo. Van a elegir a su candidato apenas este domingo. Ah, pero puede ser... Pues hay dos candidatos. ¿Quién y quién? Está Petersen, está... Ay, el de hoy del video, hombre. ¿Cómo se llama el candidato? Ahorita le digo el otro candidato. Y está el que fue procurador, Tomás Coronado. Tomás Coronado, que fue procurador, es candidato a Guadalajara, y se me fue el nombre de este otro. Tercero, que fue diputado que lo están acusando ahorita del asunto de la consultora del Congreso, el asunto que se le debía a una consultora por que se le pagó para que evadiera impuestos el Congreso. El caso López Castro. Ahorita me acuerdo del nombre. ¿Quién? César Madrigal. Son los tres candidatos y efectivamente hay tres candidatos, vamos a ver cuál es el candidato. Tiene toda la razón Marco, yo sí apuesto que va a ser Petersen, maestro, no sé usted qué diga. Bueno, el PAN es impredecible, ¿eh? Sí puede pasar, ¿verdad? No, sí, el PAN es impredecible. Lo mismo luchan por las eternidades, que deciden no estar dentro de una elección, como claro, fue claro, el caso de López Portillo, 78, y luego los pleitos internos que han tenido siempre. O que gane Bebeto en lugar de que ganara cuando ganó Gabriel Jiménez Remus. ¿No? Sí, claro, porque Gabriel Jiménez Remus pensó que no necesitaba hacer campaña. Claro. Entonces no hizo campaña. Ese es otro tema para donde tratar, la arrogancia intelectual. Pues no la arrogancia intelectual de Gabriel, porque no es arrogante intelectualmente, sino la certeza, la seguridad de que era él, el elegido. El elegido, porque, bueno, es el hombre que dentro del PAN que más lecturas tenía, claro, ¿no? Por supuesto. Bebeto no era propiamente, tenía muchas virtudes, pero no era propiamente un hombre de libros.
Tenemos que irnos, maestro. Ha sido un placer como todos los viernes. Nos vemos el viernes de la semana que entra, maestro. Sí, nos vemos, mi querido Le agradezco Sergio. muchísimo. Esto fue La Báscula. Los esperamos 11 de la noche hoy en C7 Noticias y el lunes 6 de la mañana en C7 Radio. Muchas gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.